Un curso de milagros, capítulo 2, la separación y la expiación. 8. El significado del juicio final. 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. 3. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad, son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas,
que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. 5. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Estamos en la página 37, capítulo 2, punto 8, el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Tú fíjate, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. ¿Qué es la magia? Creer que actuando en el mundo de los efectos vamos a conseguir un resultado que nos es deseable. Y lo único que está enfermo es la mente. Si yo creo que puedo curar un cuerpo, me estoy equivocando. El cuerpo es el efecto de mi manera errada. Si el cuerpo ha enfermado, es el efecto de mi manera errada de pensar. Donde está la enfermedad siempre es en la mente. El milagro va a la mente. El milagro es la corrección de la percepción. Ya, pero por ejemplo, si tienes una muela picada que te la tienes que sacar, te tienes que ir al dentista que te saque la muela, ¿o no? Espíritu Santo, ¿cuál es la clave de este trabajo? Pedir guía. Si yo me he fabricado una ilusión de enfermedad y trabajo cambiando una ilusión de enfermedad por una de salud, acudo a agentes externos para sanar esa situación, para solventar ese aparente problema, que tendré una muela menos. ¿Evitaré que se me piquen otras muelas? No, porque sigo teniendo la creencia falsa de que lo que está mal en un nivel puede traspasarse al otro, que esa es la confusión de niveles. La confusión de niveles es creer que lo que está mal en el nivel mental se puede traspasar al nivel físico, y eso es lo que hacemos. Nosotros nos fabricamos ilusiones de enfermedad en el cuerpo. Entonces, ¿qué hago con la muela picada? Espíritu Santo, me acabo de fabricar esta ilusión de enfermedad. ¿Qué quieres que haga? Y si el Espíritu Santo lo considera conveniente, te dirá, vete al dentista y que te saquen la muela. Porque si te está produciendo una sensación de malestar, de incomodidad, que no te sitúa en una posición de poder llevar a cabo el perdón, te dirá, vete a que te saquen la muela. Si estás tranquila y llevas a cabo el perdón,
lo mismo la muela desaparece. Me pasó. Claro. A mí me pasó con el, que yo también os lo compartí. Yo nunca había tenido dolores de muelas y de repente un dolor, pero... Y entonces yo digo, pero esto, vamos a ver, yo no soy el cuerpo. Y esta muela tampoco soy la muela. Entonces, Espíritu Santo, este dolor tan agudo, yo lo que debe de ser de algo que yo tengo ahí inconsciente, de algún dolor. Por favor, yo esto no lo quiero, esto no es mío. Yo te lo entrego. Y me desapareció el dolor de muela, pero un dolor, pero rápido, yo se lo entregué y él me lo quitó. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? La creencia falsa de que el Hijo de Dios pueda sufrir de alguna manera. Claro, que no soy el cuerpo, Da igual no que soy el me... cuerpo, ni soy la muela ni nada. Yo te entrego todo esto, esto no es mío. Da igual que sufra porque me fabrique alguna ilusión de enfermedad en el cuerpo, o da igual que sufra porque me ponga una figurita del sueño que me dice barbaridades, que me pide ayuda de esa manera y yo me lo creo, ¿no? Hilda, pero ves, yo en eso, yo sentía que ese dolor, como que yo pero sí que era como una intuición de que eso era algo que yo tenía en el inconsciente, de un dolor muy profundo que se queda ahí, y entonces yo dije, esto es que me lo he producido yo hace tiempo, pero no me importa cuánto tiempo hace, entonces esto no es mío, no lo quiero y no es de Dios. Por favor, yo no soy la muela, ni el cuerpo, ni nada, por favor, te lo entrego, desar este dolor. Y me lo quitó. ¿Dónde estaba el dolor? En la mente. ¿En la mente? ¿Y de dónde viene ese dolor? De mi creencia en la separación de Dios. Eso. Todo viene de lo mismo. Esa sensación de separarme de mi fuente me produjo un dolor tan horroroso que no lo pude soportar en la conciencia, y la única manera, porque yo estoy acostumbrada, yo como hija de Dios estoy acostumbrada a dar, porque el amor da, así se expande el reino, y como era lo único que yo sabía hacer era dar, pues creí que dando ese dolor lo iba a echar fuera, dando la culpa que estaba sintiendo, iba a dejar de sentir el dolor que me producía, el miedo que me estaba produciendo esa situación. Y eso es de lo que se trata, por eso lo hemos hecho inconsciente. Claro, es que yo sentía, porque es que no había habido nada así, fue así de un momento a otro. ¡Wow! Y entonces yo sentía eso, digo, esto no sé de dónde viene, creo que lo tenía yo olvidado, pero de algún dolor llegar a eso, la separación. Permítaseme reconocer cuál es el problema para saber que ya se ha resuelto. Sí, y se me fue. Porque realmente solo tengo un problema. Si no sé cuál es el problema que tengo, voy a estar yendo al mundo de la forma a hacer magia, a intentar solucionar las cosas aquí, cuando solo es un problema el que tengo. Creo que me he separado de mi fuente. Creo que puedo ser mi propio creador. Por eso nos dice, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Yo creo que lo tengo que hacer todo yo, luego yo me he fabricado esta situación, yo me la voy a curar yo solo. Que no es así, que yo tengo que contar con la ayuda divina para todo. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Mi voluntad, unida a la de Dios, es la de amar. La de amarlo todo, y amar es dar, eso es crear. Yo creo, expando el reino amando. Esa es la única manera de crear realmente. ¿Dónde estás? En el 1.4. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Porque mi voluntad es hacerlo real para mí, yo lo vivo y lo experimento como si lo fuese. Pero en el reino de los cielos no está pasando nada, porque yo he creído que podía tener una voluntad separada, he sido egocéntrico, he centrado todo en una figurita del sueño que no existe, ¿verdad? Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Juicio final, me van a condenar. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, cuando uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan
como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. El juicio final es la última curación, es el segundo advenimiento, es cuando nos demos cuenta de que está todo bien. ¿Qué es lo que está enfermo? La mente. La mente se cree separada. Esa es la enfermedad, la creencia en la separación. Eso es lo que me produce culpa y eso es lo que hace que tenga miedo, porque he proyectado esa culpa sobre Dios y ahora creo que Dios es culpable de lo que me pasa y además le atribuyo todos los atributos que yo he creído adquirir en ese miedo, y uno de ellos es que va a ser un Dios vengador, que me va a querer castigar. Por eso tenemos asociado el juicio final con un reparto de castigos. Pero esa es la locura, ese es el plan del ego. Huye de Dios porque el Dios lo que quiere es cargársete. Te quiere aniquilar. Ya no le puedo pedir ayuda a mi creador. Pero eso es lo que no es real. Entonces, juzgar nunca fue un atributo de Dios, porque para juzgar tengo que comparar. Y en el reino de los cielos no hay contrastes, hay igualdad, hay unidad, todo es lo mismo. ¿Qué voy a juzgar en el reino de los cielos? Nada. Pero como yo he hecho juicios condenatorios, ahora todo en manos del Espíritu Santo tiene que ser reutilizado. Y los dos usos correctos del juicio son en mi mente para discernir entre lo que es real y lo que no lo es. Y de cara a lo que me rodea, inocencia. Ese es el uso correcto del juicio. ¿Cómo son todos mis hermanos? Inocentes. Esa es la sanación de mi mente, cuando yo consigo ver a mis hermanos tal como Dios les creó. Esos son los milagros. El juicio final es la aceptación de la expiación. Yo acepto que mi mente sea sanada y veo todo perfectamente. Y esto nos puede ahorrar millones de años. ¿Por qué? Porque si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Por eso es maravilloso que nos estemos aunando todos, que estemos haciendo este trabajo, que lo estemos compartiendo, que estamos diciendo que sí, Padre, que ya solo queremos amar, ser felices, llevar a cabo tu voluntad. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes. ¿Y cómo me libero del miedo? Perdonando. La única manera de escapar del sueño de conflicto es perdonando. El perdón es la llave de la felicidad. Todas las lecciones que Dios quiere que yo aprenda son lecciones de perdón. Tengo que aprender a perdonar las ilusiones, nada más. Perdonar y amar, perdonar y obrar milagros. Esa es ahora mi función aquí. 3. Por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigo, por muchos que piensen que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente,
pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán ser sino continuar. Pues fíjate, nos acaba de decir que es un proceso que van a llevar a cabo mis hermanos, lo dice Jesús, ¿no? Con mi ayuda, porque es la última curación en vez de un reparto de castigos, ¿verdad? El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Viene del ego. Dios no cree en el castigo porque Dios no cree en la culpa. Con lo cual, una cosa menos. El objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. La mentalidad recta es la salud. La enfermedad es la mentalidad errada. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Lo que estamos diciendo. Ahora el juicio me sirve para distinguir entre cuáles son los pensamientos verdaderamente significativos porque vienen de Dios y los que no lo son porque vienen del ego. Lo que tiene valor es lo amoroso y lo que no es amoroso no tiene valor. Y yo simplemente tengo que querer entregarlo a la sanación. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. La verdad ha aflorado en mi mente y yo ya puedo usar la razón. Ahí está la razón al servicio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. La voluntad libre y la voluntad aprisionada, la voluntad es libre cuando tenemos la misma voluntad que la de Dios, cuando le hemos devuelto nuestra voluntad a Dios. La aprisionada es cuando creemos haberla capturado, separado y ocultado de Dios, porque realmente estamos ocultándonos de Dios. Nos hemos venido a este mundo para ocultarnos del castigo de Dios. Vamos, la locura. El 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Yo quiero repetir esto. Tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Pues ya nos ha dicho que el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero, lo significativo de lo no significativo. Ese es el único uso correcto del juicio, que es en mi mente. Yo nunca voy a condenar a nadie por lo que parezca estar haciendo. Eso sería perpetuar la culpa. Ahora de lo que se trata es de ver en mi mente cuáles son mis interpretaciones. Si mi interpretación concuerda con la de Dios, es verdadera. Si mi interpretación se opone a la de Dios, es falsa. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Se acabará todo aquello que no sea real. Se echarán por tierra las ilusiones, se desvanecerán. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Por eso, en la medida en que nuestros recuerdos sean amorosos, nuestra mente habrá sanado. Que yo no me acuerde nada más de aquello que es bueno, bello, hermoso, santo, porque venía de Dios en mí, ¿verdad? A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Las creaciones que vienen de la mente de Dios son como tienen que ser, perfectas, llenas de felicidad, llenas de los atributos de Dios. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir.
sanamos la idea de la separación. Esa es la única creencia que ha originado a todas las demás, ¿verdad? 5. ¿Quieres, Isabel? El último. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Pues así es, nosotros teníamos asociado el juicio final con que Dios nos iba a castigar, ¿no? Habíamos proyectado sobre Dios los atributos que nosotros habíamos creído adquirir en ese momento, ¿no? Al considerarnos culpables, al considerarnos capaces de odiar, habíamos pensado que Dios también podía odiarnos por lo que creímos haber hecho, ¿no? Entonces ahora esperamos el juicio final como un reparto de castigos, cosa que no tiene nada que ver y que finalmente me va a aniquilar, ¿no? Porque estar condenado a quemarme en las llamas del infierno eternamente, pues es mi desaparición. Se acabó mi felicidad para siempre, ¿no? Y eso perpetúa el miedo en una persona, ¿no? O sea, claro, tú estás pensando que tarde o temprano te van a caer las llamas del infierno, ¿cómo vas a vivir en esta vida? Permanentemente miedo, ¿no? Y miedo además de Dios. El castigo de Dios. Un Dios vengador, un Dios que... Claro. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida, ¿no? Este es el mundo al revés. Yo creo que soy el resultado del mundo que veo. Yo creo que estoy a expensas de los caprichos del ego, de los caprichos de Dios en este caso, ¿no? Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Porque en el momento en que yo acepto la expiación para mí mismo y permito que todos mis pensamientos sean sanados, los que no vengan de Dios, permito que en mi mente se lleve a cabo este proceso de criba de este pensamiento es amoroso, a disfrutar de él, este pensamiento no lo es, a que sea sanado, ya está. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Tengo que hacerlo siempre de la mano del Espíritu Santo en mí. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Fíjate qué maravilla, ¿no? Qué oportunidad se me da. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar, porque mi mentalidad recta es ahí donde el Espíritu Santo me está recordando quién soy. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, a que yo aprenda a ver solamente de forma significativa, a que aprenda a valorar solo lo que realmente tiene valor. Y para esto existe el tiempo, no para otra cosa. Para alcanzar este juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Y esta última frase ya es la panacea. ¿La leemos todos juntos? Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación.
Gracias Rosa, gracias Vicente, gracias Isabel, Rocío, Lucía, Robert. Gracias Espíritu Santo, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.